Prepárate para la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende y diviértete en familia desde casa. Todas las actividades serán en línea. Podrás jugar, tomar cursos, talleres, entrar a videoconferencias con expertos en finanzas personales y mucho más. Del 4 al 15 de octubre, ingresa a conducef.gov.mx. Cartera cuidada, corazón contento. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de México. Buenos días. El Instituto Tecnológico de Campeche, del Tecnológico Nacional de México, se complace en saludar a nuestros estudiantes, personal docente y de apoyo y asistencia a la educación y público en general, que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación vía Internet. A nombre del director del Instituto Tecnológico de Campeche, el maestro Javier Chachapoto, reciban un afectuoso y cálido saludo a este espacio creado para todos ustedes. Como es de su conocimiento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, cada año celebra la Semana Nacional de Educación Financiera, misma que se lleva a cabo del 4 al 15 de octubre en modalidad virtual. En esta ocasión, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez nos engalana con una conferencia magistral denominada Emprendimiento, los fundamentos del mercado. El emprendimiento hoy en día ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes han creado en las personas la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios y pasar de ser empleados a ser empleadores. Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas familias en la medida que les permite emprender proyectos productivos, con lo que pueden generar sus propios recursos y les permite mejorar su calidad de vida. Solo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis, ya que no siempre se puede contar con un gobierno protector que esté presto a ofrecer ayuda durante una crisis. Bien, brindamos la más cordial bienvenida a esta conferencia al maestro Gilberto Miranda, quien es profesor en el área de desarrollo de negocios, licenciado en comunicación y maestro en periodismo político, con diplomados en economía digital, innovación y emprendimiento, educación financiera, contabilidad y comercio para el desarrollo de las cadenas globales de valor en instituciones nacionales e internacionales. En esta ocasión, se abordarán los siguientes temas: los principales conceptos que componen el proceso del mercado, la propiedad privada, los precios y los beneficios de las economías libres. Le cedemos el espacio al maestro Gilberto Miranda para iniciar con la conferencia. Le recordamos a todos nuestros asistentes mantener sus micrófonos en silencio, ya que al final de la conferencia se hará la sesión de preguntas y respuestas. Excelente día. Adelante, maestro. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer la oportunidad de esta ponencia a la CONDUCEF, al Instituto Tecnológico de Campeche y, por supuesto, a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Primero que nada, ¿por qué es importante entender el mercado? Todos quienes participamos en él, en diferentes roles de sujetos económicos, ya sea como oferentes o como demandantes, es decir, como compradores o vendedores, nos beneficiamos. Ambas partes negociadoras del proceso de mercado se benefician de manera voluntaria. Es una de las bondades que nos ofrece este proceso. Pero es que además tenemos que entender el proceso de mercado porque forma parte de los tres elementos indivisibles del emprendimiento o de la empresarialidad. Toda sociedad que quiere ejercer funciones empresariales forzosamente debe de respetar
la propiedad privada, el sistema de precios y el proceso de mercados, que es el que nosotros vamos a analizar el día de hoy. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el mercado. Entonces, de acuerdo con la Conducef, en el ABC de términos económicos del Diplomado de Educación Financiera 2021, nos dice que un mercado es cualquier lugar o entorno que tenga como objeto poner en contacto a compradores y vendedores para realizar transacciones y establecer precios de intercambio. La definición es correcta, pero hay que hacer algunos matices y sobre todo hay que robustecerla para poder entender con mucha más precisión a qué nos referimos cuando hablamos del proceso de mercado. De entrada tenemos que matizar que el mercado no es un lugar o un entorno, es un proceso. Lo vamos a analizar más adelante. Posteriormente dice, para realizar transacciones, sí, pero ¿qué tipo de transacciones? Porque hay transacciones coactivas y hay transacciones voluntarias. Las transacciones coactivas están fuera del proceso de mercado, sí son un tema de análisis, pero por la limitante del tiempo no nos enfocaremos en ella. Nosotros únicamente nos enfocaremos en las transacciones voluntarias. Y posteriormente dice establecer precios, pero ¿cómo se establecen los precios? ¿Cómo se determinan? Entonces nosotros, de acuerdo a los diversos autores de la Escuela Austriaca de Economía, diremos que el mercado es un proceso de descubrimiento dinámico y espontáneo en donde se efectúan intercambios voluntarios entre oferentes y demandantes, quienes realizan valoraciones subjetivas y desiguales de los bienes y las expresan en unidades monetarias determinando un precio. Sobre esta definición de mercado es sobre la cual nosotros vamos a realizar nuestro análisis. Esta definición no la encuentran como tal en algún libro, es una definición que yo configuré con los conceptos arrojados de diversos autores de la Escuela Austriaca de Economía. Entonces tenemos que empezar por definir por qué el proceso de mercado se denomina justamente así, de tal manera, como un proceso. Y es un proceso porque es una secuencia de acciones en el transcurso del tiempo, no es un evento único. En la economía moderna se realizan millones de procesos de compra y venta en el transcurso del tiempo. Tales compras y ventas que se van desarrollando de manera consecuente y simultánea, lo que generan es la actual economía global, la economía moderna. Entonces por eso se dice que el mercado es un proceso. Pero ¿qué se descubre en ese proceso de mercado? Bueno, con perspicacia empresarial, aquellos emprendedores, aquellos empresarios, aquellos oferentes, aquellos productores se encargan de descubrir cuáles son los medios más valorados para alcanzar los fines más deseados, es decir, los fines empresariales más deseados. ¿Por qué los empresarios o los emprendedores deben de estar descubriendo todo el tiempo los medios? ¿Qué son los medios? Bueno, de entrada los medios son todos los factores de producción, herramientas, maquinaria, personal, instalaciones, y los productores, los empresarios o emprendedores tienen que estar todo el tiempo descubriendo estos medios debido a que fines empresariales hay una infinidad, hay tantos como las necesidades de los consumidores. Sin embargo, los medios son escasos. Los medios son escasos, por lo tanto, los emprendedores deben de estar todo el tiempo peleando para ver quién posee los mejores factores de producción y ser mucho más eficientes en sus funciones empresariales al momento de ofrecer productos o servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. Posteriormente, ¿cómo surge el dinamismo? Bueno, el dinamismo del proceso de mercado surge de la creación de la información. Los consumidores, en su rol de sujeto económico, todo el tiempo están buscando cómo satisfacer sus necesidades, de tal manera que están creando información de manera dinámica. Tal información se crea ex nihilo, es decir, locución latina que significa de la nada, ¿no? A nosotros nos surgen necesidades de todo tipo. Un día tenemos necesidad de vestido, de calzado, de alimento, de cualquier bien de consumo. Entonces, esas señales o esa información que surge del proceso de mercado por parte de los consumidores es captada por los emprendedores, de tal manera
que conforme empieza a circular la información, aquellos emprendedores que están mucho más perspicaces la captan y entonces empiezan a dinamizarse, a movilizarse empresarialmente. Ahora, ¿de dónde surge la espontaneidad del mercado? La espontaneidad del mercado surge de la ignorancia mutua por parte de los posibles participantes en el proceso de mercado. El comprador ignora los recursos que tiene para producir el vendedor y el vendedor ignora que con sus recursos puede producir bienes de consumo que el comprador está dispuesto a adquirir. En este caso, la ignorancia en la cuestión empresarial juega un papel fundamental porque de esa ignorancia es donde se acciona en el proceso de mercado. Se comienzan a ofrecer, mejor dicho, de manera espontánea, productos o servicios que terminarán satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Dijimos que hay dos tipos de intercambios, los coactivos y los voluntarios. En el caso de los coactivos, que no son tema de análisis en este momento, lo único que comentaremos es que son intercambios donde existen relaciones hegemónicas o asimétricas, mientras que en los intercambios voluntarios todos los intercambios son simétricos. Ambas partes en el proceso de mercado, comprador y vendedor, oferente y demandante, se ven beneficiados. Esta es una de las bondades del proceso de mercado. Todas las transacciones son voluntarias, son cuando ambas partes negociadoras están en la disposición de intercambiar. Por lo tanto, el intercambio se debe de realizar mediante un acuerdo mutuo y beneficioso. En el intercambio voluntario, ¿quién gana más y quién gana menos? Gana más el que tenga una mayor capacidad negociadora, lo cual no quiere decir que ambas partes no ganen. Repito, en el proceso de mercado todos ganan. La diferencia es que si hay un vendedor que está dispuesto a vender por 8 y termina vendiendo a 10, gana. Y si hay un comprador que estaba dispuesto a comprar por 15 y termina comprando por 10, también gana. Pero gana más que aquel que tuvo peor capacidad negociadora, que nada más sacó ventaja al intentar vender a 8 y vender a 10. Es decir, ambas partes en el proceso de mercado salen beneficiadas. Entonces, ya que vimos algunos conceptos del proceso de mercado, vamos a hacer una pequeña pausa y lo retomaremos más adelante y vamos a comentar cuáles son los beneficios del proceso de mercado en sociedades económicamente libres. Aquellas sociedades, aquellos países que se consideran económicamente libres o con mayor libertad económica son países en los que se respeta la propiedad privada, y la propiedad privada o por propiedad privada nos referimos a que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho al tiempo, al talento y a los recursos de los demás. Es decir, yo puedo hacer con mi propiedad privada, con mi tiempo, mi talento y mis factores de producción aquello que empresarialmente me permita mejorar mis condiciones de vida. Por lo tanto, esos países en donde existe mayor libertad económica, existen mucho más posibilidades de negocio. Existe una mayor cantidad, calidad y variedad de productos o servicios que terminan impactando de manera positiva en el bienestar de los ciudadanos. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver el ingreso promedio por habitante anual en 4 diferentes niveles de países. A la extrema derecha tenemos los países más libres y a la extrema izquierda los menos libres, o dicho de otra manera, los países reprimidos. En los países más libres económicamente hablando, en donde se respeta la propiedad privada, el proceso de mercado, el sistema de precios, en donde existen instituciones que fomentan la empresarialidad, el ingreso promedio anual por habitante supera los $50,000. Mientras que en los menos libres supera los 5,000. En medio pues tenemos países un poco menos libres, de segundo cuartil y de tercer cuartil. Ahora ustedes dirán, bueno, pero no todos ganan alrededor de $50,000 de ingreso promedio anual, ni siquiera en los países más libres. Es verdad, también hay pobreza en los países más libres, pero vamos a ver que incluso la pobreza en aquellos países que se respeta la empresarialidad es mucho mejor.
Y aquí tenemos la gráfica de la libertad económica e ingresos del 10% más pobre de los diferentes niveles de países con diferentes niveles de libertad económica. Los países económicamente más libres, el 10% de su población más pobre tiene ingresos anuales que superan los $14,000. Mientras que los menos libres, o dicho de otra manera, repito, los más reprimidos, apenas superan los $1,000, los $1,500. Me parece que la diferencia, incluso en la pobreza, es muy superior a aquellos países que tienen instituciones que fortalecen la empresarialidad y el emprendimiento. Incluso es mejor ser pobre en un país económicamente libre que ser clase media en un país menos libre o de tercer o segundo cuartil. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero es que el capitalismo, la libertad de mercado, la empresarialidad, todo se basa en dinero. Bueno, vamos a ver la gráfica de la libertad económica y esperanza de vida. Imagínense la calidad de vida que tienen las personas que viven en países en donde pueden consumir una mayor cantidad, calidad y variedad de productos, y que además con su propiedad privada, es decir, con sus recursos, con sus factores de producción, su talento y su tiempo, pueden ejercer funciones empresariales. Bueno, en esos países más libres el promedio de vida supera los 81 años, mientras que en los menos libres supera los 65. 15 años más de esperanza de vida en aquellos países que respetan y ejercen funciones empresariales y le ofrecen una mayor calidad de vida a sus ciudadanos. La redistribución de la riqueza, ¿cómo afecta a la empresarialidad? Aquí tenemos una gráfica en donde esa persona que ustedes ven ahí, me imagino que la conocen, es Steve Jobs, cofundador de Apple y uno de los más importantes genios de la tecnología que ha tenido la humanidad. En el caso de Steve Jobs, pues todos sabemos que desafortunadamente falleció en el 2011. Para el 2011, año en el que él falleció, se estimaba que su fortuna era de $10,800 millones. Para el mismo año, 2011, se estima que Estados Unidos tenía una población que rondaba los 312 millones de estadounidenses. Si dividimos la fortuna de Steve Jobs y nos enfocamos en redistribuir la riqueza, ¿no? La gente cuando habla de quitarle a los empresarios para darle a los que no tienen y generar igualdad, no se dan cuenta del daño que generan al emprendimiento. ¿Por qué? Porque si redistribuimos la riqueza, en este caso, a cada estadounidense le hubiera tocado alrededor de $35. Con $35, un estadounidense pues no llena ni el tanque de la gasolina, y menos con las trocas que usan allá. Y a cambio de esos $35, ¿qué hubieran hecho? Hubieran destruido riqueza, hubieran destruido factores de producción, hubieran destruido empleos. Por lo tanto, la redistribución de la riqueza afecta a la empresarialidad y al emprendimiento, y no es solo un error matemático, sino que además es una de las principales causas realmente de la explotación de los trabajadores. Porque esa fortuna de Steve Jobs de $10,800 millones, pues no se la gasta nadie, ¿no? No hay un ser humano que se la pueda gastar. ¿Qué es lo que sucede con las fortunas de los grandes empresarios, de los grandes emprendedores? Que capitalizan, adquieren factores de producción, adquieren bienes de capital. Al adquirir bienes de capital o factores de producción, esos factores de producción no son utilizados por ellos, son utilizados por los trabajadores que trabajan en sus empresas. Al adquirir mayores factores de producción, herramientas, maquinaria, instalaciones, la capacidad productiva del trabajador se multiplica. Al multiplicar la capacidad productiva del trabajador, se comienzan a ofrecer una mayor cantidad de bienes de consumo, es decir, productos o servicios que van directamente para el consumo de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando la oferta de bienes tiende a superar la demanda, los precios caen, los salarios reales aumentan debido a la productividad. Los salarios no se aumentan por decreto, se aumentan conforme aumenta la productividad de los trabajadores. Ahora, ¿por qué digo que es una de las causas de la explotación? Porque si la gente no trabaja con bienes de capital, es más improductivo. No es lo mismo arar a mano
que con un tractor que vale millones de dólares. Por lo tanto, el trabajador, en tal caso, sin bienes de capital adquiridos por capitalistas, por empresarios, por emprendedores, pues tendría que desgastarse físicamente más y producir mucho menos. Por lo tanto, su calidad de vida empeoraría. Entonces, retomamos los conceptos y continuamos con el proceso de mercado. ¿Quién es un oferente? Bueno, un oferente pues es un actor económico que evalúa cuáles son los medios necesarios con el objetivo de ofrecer productos o servicios. Es decir, es un productor, es un empresario, es un emprendedor. En este caso, conviene resaltar que el oferente es un benefactor social. ¿Por qué el oferente es un benefactor social? Lo es porque los demandantes, los compradores, nosotros como personas en rol de sujetos económicos, demandamos bienes que ni siquiera nosotros somos capaces de producir. Nosotros tenemos necesidades infinitas que nosotros mismos no podemos satisfacer, de tal manera que como yo no puedo producir mi corbata y no puedo producir mi camisa y mi pantalón y mis zapatos, voy con alguien que sí pueda hacerlo. Por lo tanto, es un benefactor social, está beneficiando a la sociedad, porque además de que nos resuelve necesidades que nosotros no podemos satisfacer, está arriesgando su capital, y el capital o la fuente más sana de capital es el ahorro, es decir, pone en riesgo sus ahorros para satisfacer al consumidor, porque los consumidores son los que determinan los precios de mercado. El oferente es un benefactor social. No hay manera de que un empresario se enriquezca sin ofrecer, de un empresario o un emprendedor, un productor, se enriquezca sin ofrecer productos o servicios de la mejor calidad y al mejor precio. Aquel empresario que se enriquece sin ofrecer productos y servicios de la mejor calidad y al mejor precio no es un empresario. No sé cómo le hace para enriquecerse, porque la función empresarial es justamente esa: servir al mercado, satisfacer necesidades. Ahora miren, el otro día estaba yo viendo un programa de los empresarios estos que invierten, me imagino que ya saben cuál es, ¿no? Entonces estaba yo en mi casa con un refresco y unas palomitas y estaba viendo el programa, y varios de ellos comentan muchas veces, esto lo pueden buscar en internet, están ahí los videos, entonces dicen, ¿sabes qué? Cuando les presentan sus proyectos, ¿sabes qué? A mí tu proyecto, tu idea de producto o servicio pues sí me gusta, pero no tiene barreras de entrada, por lo tanto pueden surgir competidores muy pronto. Pues la verdad yo no sé qué clase de empresarios son esos, porque todo aquel empresario que pide barreras de entrada lo que está haciendo es imposibilitar que surjan nuevos emprendedores para que ofrezcan sus productos y sus servicios a la sociedad, porque en realidad otro de los grandes beneficios del proceso de mercado es justamente la competencia. Si hay competencia, la sociedad se beneficia, porque en el momento en el que un empresario logre capturar a una parte, a un segmento del mercado, y que haya otros empresarios perspicaces y se den cuenta, comenzarán a competir, lo cual hará que la oferta de ese producto termine superando a la demanda y el precio baje. Es por eso que en sociedades más libres, productos que se consideran en otros países reprimidos como de lujo, en esas sociedades son productos de uso común, por la enorme competencia que existe en las sociedades libres económicamente hablando. Entonces ya sabemos que el empresario es un benefactor social. Ahora, ¿quién es un demandante? Pues bueno, muy sencillo. Un demandante es un comprador. Es un actor que en su rol de sujeto económico evalúa cuáles son los productos y los servicios que mejor satisfarán sus necesidades. Aquí hay que comentar una cosa. Las necesidades de los demandantes, de los consumidores, son intrínsecas al ser humano, es decir, son internas del ser humano. Yo tuve profesores en la licenciatura que me decían que la mercadotecnia creaba necesidades, nunca les entendí y nunca les hice caso. Las necesidades
no se crean ni siquiera por los mejores marketineros. A ver, las necesidades son intrínsecas. Yo no necesito ver un anuncio de comida para saber qué tengo que comer, ¿no? Yo como cuando me duele la panza y me ruñen las tripas, ¿no? Yo no necesito ver un anuncio de ropa para saber que tengo que comprar ropa, ¿no? O sea, sería moralmente inaceptable y además muy vergonzoso andar desnudo por la calle. De tal manera que el rol de la publicidad en el demandante, entonces, ¿cuál es? No es otro más que mostrarnos nuestras posibilidades de intercambio. La publicidad, a través de los anuncios, nos muestra en el proceso de mercado qué posibilidades tenemos para intercambiar. Eso como primer punto. Y como segundo punto, nos muestra, o lo que intenta hacer es cambiar o modificar nuestras preferencias. ¿Tienes hambre? No prefieras un restaurante, prefiere el otro. Pero las necesidades del demandante son intrínsecas del ser humano, y aquel empresario que las descubre en el proceso de mercado y le ofrece lo que el consumidor necesita, se tiene que enriquecer, y aquel que lo hace mal tiene que quebrar. ¿Qué es una valoración subjetiva? Bueno, de las valoraciones subjetivas es de donde surgen los precios de mercado. Aquello que es subjetivo pertenece al modo de pensar o de sentir del sujeto. Las valoraciones son un proceso interno que realiza el consumidor en función de la necesidad que aquel producto o servicio que va a adquirir le va a satisfacer. Pongamos un ejemplo, supongamos que yo tengo una fiesta el fin de semana y como ya se acerca, estoy a 3 o 4 días, necesito un traje y estoy dispuesto a pagar todo lo que tengo en mi cartera por ese traje. Pero ¿qué pasa si la fiesta es dentro de 6 meses? Pues seguramente no voy a estar dispuesto a pagar todo lo que tenga en mi cartera en ese traje, y el traje es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la valoración es un proceso interno que tiene que ver con la urgencia de las necesidades que tengo que satisfacer. Por lo tanto, son los consumidores quienes, a través de procesos internos, a través de valoraciones que se fundamentan en la relación que existe con las necesidades que esos productos o servicios van a satisfacer, terminan determinando un precio a través de las unidades monetarias, es decir, a través del dinero. Son los precios de los consumidores los que determinan los costos de los factores de producción. Es por eso que los empresarios están todo el tiempo valorando cuáles son los medios o los factores de producción o los bienes de capital o los bienes de segundo, tercero, cuarto o quinto orden o los bienes de orden superior, como lo quieran llamar. Tienen que estar todo el tiempo arbitrando esos costos porque no saben cuánto van a estar dispuestos a pagar los consumidores. Ellos lo único que esperan es que los costos en los que incurren en el presente, en el tiempo T, estén subvalorados en comparación con los precios que en el futuro, en el tiempo T+1, los consumidores estarán dispuestos a pagar. Porque si los costos de los factores de producción están sobrevalorados por los precios o en comparación de los precios, pues terminarán quebrando, ¿no? No son los costos de los factores de producción más el margen de ganancia lo que determina el precio. Si fuera así, todos seríamos empresarios y no habría quiebras empresariales. Entonces, ahora, ¿qué es una valoración desigual? Bueno, muy sencillo. Para que exista el intercambio voluntario, el oferente y el demandante tienen que valorar de manera desigual aquello que van a intercambiar. Tenemos la confusión de decir que intercambiamos dos cosas por su misma valía, porque tienen el mismo valor, y decimos, no, es que lo mío vale más que lo tuyo y entonces no sé qué, y tienen que valer igual, y para poder intercambiar. Eso está mal. Por ejemplo, en el caso de la educación, un estudiante valora su dinero, pero está dispuesto a entregar su dinero, es decir, a pagar su inscripción a la universidad, porque valora más la educación que va a recibir. Por otro lado, el maestro valora más el dinero que la educación que él tiene, por lo tanto está dispuesto a compartirla. En tal situación hay valoraciones desiguales. Si la valoración fuera igual, si el alumno valorara mucho su dinero, no estaría dispuesto a desprenderse de él. Y si el maestro valorara mucho su conocimiento, tampoco. Diría, no, pues yo no voy a compartir lo que yo sé. Y el alumno diría, no, pues yo no le voy a dar mi dinero.
Por lo tanto, el intercambio voluntario no se realizaría. La única manera en tal circunstancia que se podría realizar un intercambio sería de manera coactiva, que uno de los dos coaccione al otro, pero eso está fuera del proceso de mercado. Entonces, en el proceso de mercado yo doy algo por lo cual valoro menos por algo que valoro más. Ahora, ¿qué es un bien? Pues bueno, son los productos y los servicios. Cuando son para consumir son bienes de consumo, y cuando son para producir son bienes de producción, bienes de segundo, tercero, cuarto, quinto orden, o factores de producción, o bienes de capital. Ahora, en el caso de los bienes de consumo, pues solamente deben de tener una característica: que tengan una relación con la satisfacción de las necesidades humanas. Es por eso que emprender es tan complicado, porque lo que hace el empresario es prever cuáles serán las necesidades del consumidor en un tiempo futuro, pero no tiene la certeza. Lo único que está haciendo es previendo aquello que va a necesitar el proceso de mercado. ¿Cuáles son las unidades monetarias? Pues bueno, las unidades monetarias es el dinero. El dinero es un medio de intercambio, y el dinero debe de tener nada más dos características: debe ser aceptado de manera general como medio de intercambio y debe de ser reserva de valor. No nos vamos a meter a analizar el dinero, pero en aquellas sociedades en las que existe altas tasas de inflación y que son evidentemente menos libres y que se ejercen menos funciones empresariales, justamente como el dinero no vale prácticamente nada, ¿se pueden realizar intercambios? Pues sí, se pueden realizar intercambios voluntarios. Nada más que hay un problema, que sería producto por producto o servicio por servicio, lo cual complica el intercambio. Por eso en ese tipo de sociedades que son económicamente menos libres, se ejercen menos funciones empresariales, se impiden los intercambios voluntarios y la calidad de vida de las personas empeora. Y finalmente, ¿qué es un precio? Bueno, un precio no es otra cosa más que un registro histórico de aquellas valoraciones subjetivas que hicieron los consumidores y que le indicaron a los productores si estaban actuando bien o mal. El precio es la señal a través de la cual los consumidores le indican a los emprendedores si están dispuestos a pagar y cuánto están dispuestos a pagar por su producto o por su servicio. Por lo tanto, cuando un precio es intervenido, cuando en un sistema de precios se fijan precios máximos o precios mínimos, ocurre la escasez. Porque indudablemente en determinados momentos ocurre la escasez. Porque si yo como emprendedor tengo un estímulo para ofrecerle a la sociedad productos o servicios que satisfagan sus necesidades y me ponen un precio máximo, ese margen de ganancia se va a ver limitado. Por lo tanto, yo voy a dirigir mis esfuerzos empresariales a otro sector económico que no esté intervenido. Y en tal caso, yéndonos a casos extremos, llevaré mis recursos a otro lugar en donde tales precios no estén intervenidos. Entonces, de tal manera que los precios se deben de respetar porque surgen de las valoraciones de los consumidores y son las señales que reciben los empresarios para saber si aquellos factores de producción, si aquellos medios que eligieron son los correctos para producir bienes de consumo. En resumen, para ejercer la empresarialidad, ejercer funciones empresariales para emprender, antes de hablar de activos, de pasivos, de pérdidas, de ganancias, lo primero que tenemos que hacer es respetar el proceso de mercado, porque se basa en la libre acción de los seres humanos en su rol de oferente o demandante, es decir, de comprador o vendedor, y son esos roles los que se encargan de determinar los medios para alcanzar los fines empresariales deseados. Un proceso de mercado intervenido es un proceso de mercado que falla. Miren, por ejemplo, ahora que traen la polémica con el retiro de algunas sopas instantáneas del mercado, muy sencillo, ahí hay una intervención al mercado. ¿Qué es lo que va a pasar? Quienes viven en frontera saben que las sopas instantáneas tienen un precio de hasta 5 sopas por $1. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Que los emprendedores van a arbitrar los costos y van a decir, ahí hay un producto que está subvalorado en función
de lo que la gente está dispuesta a pagar. Por lo tanto, lo voy a empezar a ofrecer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no van a combatir la desnutrición al retirar la sopa, sino que van a generar un mercado informal que va a promover el emprendimiento informal. Ahora dirán, bueno, pero es que las sopas instantáneas pues no son nutritivas. Pues mire, yo no soy ni nutriólogo, ni médico, ni químico. Yo lo único que sé es que hay un producto que satisface una necesidad. Y en la manera o en la medida en la que se ha intervenido, las fuerzas empresariales se van a ver de manera espontánea, alineadas para satisfacer tales necesidades. Entonces hay que respetar el proceso de mercado, hay que respetar también la propiedad privada, porque de la propiedad privada, del tiempo, del talento y de los factores de producción que tengan los seres humanos, los individuos en su rol de sujeto económico, es de donde pueden surgir todos los emprendimientos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Finalmente hay que respetar también el sistema de precios, porque el sistema de precios son las señales que tienen los emprendedores para saber si los recursos y sus esfuerzos y si su voluntad creativa está enfocada de manera correcta, tendrán ganancias, se verán estimulados a seguir produciendo. Entonces debemos de respetar proceso de mercado, propiedad privada y sistema de precios para ejercer mejores funciones empresariales. Terminamos. Agradecemos la participación del maestro Gilberto Miranda y damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden levantar la mano en la plataforma y le cedemos la palabra. Todo claro. Todo bien. Parece que sí, maestra. Bien, a ver, Nelcy Judith tiene una pregunta. Adelante, Nelcy. Con respecto a la parte de que si podría explicar un poquito más con respecto a algo que dijo, que mencionó sobre que a veces sus maestros le comentaban de que las necesidades se creaban a partir de el marketing o bueno. Eso. Ok, sí. A ver, lo que pasa es que tenemos la idea, en algunas ocasiones se enseña en las universidades, ¿no? O se dice, se comenta desde las áreas de marketing que pues, son los encargados de crearle las necesidades a los consumidores, y yo lo que comentaba es que tal situación pues evidentemente es un error, ¿no? Porque todos tenemos necesidades de manera intrínseca, es decir, desde antes que existiera la publicidad, teníamos necesidad, por ejemplo, de refugio. Nuestros ancestros se metían a las cuevas y no se metían porque alguien les vendiera un refugio, ¿no? Porque vieran un anuncio de se vende refugio de la constructora tal. Eso no pasaba, ¿no? Es decir, las necesidades son intrínsecas del ser humano, ¿no? Y aquellos emprendedores que están más perspicaces para detectar cuáles son esas necesidades intrínsecas que tiene el ser humano, pues son los que terminan ofreciendo productos o servicios y beneficiando a la sociedad al mismo tiempo en el que el emprendedor se enriquece, ¿no? ¿Qué efectos puede tener los programas sociales en la economía de un país? Entiéndase por programas sociales aquellos que otorgan dinero en efectivo. Desastrosos, porque los programas sociales van en contra de la empresarialidad y además son una trampa para la pobreza. Si el gobierno de un país crea empresas propias que compiten con las privadas, ¿cómo se verían afectados los mercados a futuro? Bueno, pues los mercados estarían completamente intervenidos, por lo tanto los demandantes de servicios, nosotros en nuestro rol de sujetos económicos como consumidores, tenderíamos a pagar más por los productos o los servicios. No hay nadie que gestione mejor los medios o los factores de producción que los privados, porque los privados tienen el estímulo justamente de perder su riqueza, ¿no? Como les comenté durante la exposición, el oferente es un benefactor social porque no solo nos está beneficiando, sino que además está poniendo en riesgo su capital, ¿no? Entonces, bueno, sí, definitivamente los consumidores de cualquier bien que sea intervenido nos veríamos afectados con el aumento de los precios. Bien, pues creo que ya se acabaron las preguntas.
Así que agradecemos la participación del maestro Gilberto Miranda en su ponencia que es Emprendimiento, Fundamentos del Mercado, por parte de la Semana de Educación Financiera de la CONDUCEF. En nombre del Instituto Tecnológico de Campeche, del Tecnológico Nacional de México, le agradecemos su participación y a todos nuestros invitados quienes nos siguieron en esta transmisión a través de diferentes redes sociales. Igual se les agradece y que tengan un excelente día. Prepárate para la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende y diviértete en familia desde casa. Todas las actividades serán en línea. Podrás jugar, tomar cursos, talleres, entrar a videoconferencias con expertos en finanzas personales y mucho más. Del 4 al 15 de octubre, ingresa a conducef.gov.mx. Cartera cuidada, corazón contento. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de México.